restos de Julio César Trujillo son velados en el Auditorio Mayor de la Universidad Católica en el norte de Quito. El gobierno decretó 4 días de luto nacional. Función de Transparencia solicitará a la Fiscalía que investigue los ataques verbales que sufrió Julio César Trujillo durante una sesión del Consejo de Participación Transitorio el pasado 13 de mayo. Informe borrador de la Contraloría estableció posibles irregularidades en el otorgamiento de la naturalización ecuatoriana a Julián Assange. Alcalde de Quito, Jorge Yunda, plantea que el pico y placa dure todo el día debido a un plan de repavimentación que tomará de 6 a 7 meses. Narcoavioneta cargada con galones de combustible y paquetes de droga se estrelló en una hacienda palmicultora en el cantón San Lorenzo Esmeraldas. En lo internacional, al menos 11 muertos tras un tiroteo en un bar del norte de Brasil. Además, tensión entre Estados Unidos e Irán incrementa el riesgo de un conflicto en el Golfo Pérsico. En los deportes, el técnico Hernán Darío Gómez dio a conocer la lista de los convocados de Ecuador para la Copa América 2019. Lunes 20 de mayo del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. En el Auditorio Mayor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador está instalada una capilla ardiente en honor al doctor Julio César Trujillo, quien falleció la tarde de este domingo. Familiares, amigos y autoridades estatales han llegado al lugar para darle el último adiós. Allí se encuentra nuestra compañera Carolina Basante para contarnos los detalles. Adelante, Carolina, muy buenas noches. María Fernanda, amigos televidentes, buenas noches. Nosotros debemos iniciar informando que el presidente de la República, Lenín Moreno, decretó 4 días de duelo nacional por la muerte del doctor Julio César Trujillo. Estos serán los días 20, 21, 22 y 23 de mayo. Y también dispuso que la Cancillería organice, junto con la familia del doctor Trujillo, toda la coordinación de los honores de Estado que se le darán de acuerdo al reglamento nacional. Esto es justamente lo que el canciller José Valencia expresó esta tarde, que se acercó aquí a la capilla ardiente que se ha levantado para expresar sus condolencias a la viuda del doctor Julio César Trujillo, la señora Marta Troya. Pero no solamente el canciller José Valencia fue una de las autoridades que se hizo presente, sino también otros funcionarios y personalidades, pero también la sociedad en general. Los ciudadanos han copado este auditorio que se ha dispuesto para darle el último adiós al doctor Trujillo. Justamente nuestra compañera Sofía Vintimita nos prepara una nota para contarnos más en detalle esto. Veamos. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador fue el escenario en el que se instaló una capilla ardiente desde este domingo en honor al doctor Julio César Trujillo. Autoridades, familiares y amigos llegaron al homenaje póstumo. La Corte Constitucional ha venido en pleno para rendir su último homenaje a un gran patriota. El ejemplo del doctor Trujillo quedará permanentemente grabado en el país. Al lugar también arribaron varios ciudadanos dolidos por la partida de un ser humano que calificaron como honesto y compasivo. Doña Teresa, con lágrimas en los ojos, recordaba el apoyo que recibió mientras luchó por el gremio de jubilados. Yo saludaba, cada que le veía, saludaba con él en la Plaza Grande y me sabía preguntar cómo está. Bien, doctor. Los integrantes de la Comisión Anticorrupción, junto a varios miembros del Frente Unitario de Trabajadores, en un emotivo acto compartieron las experiencias vividas, comprometiéndose a continuar con el legado de Julio César Trujillo. Una guía, un camino, un haz para pensar que es posible que esta patria sea redimida. En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, organismo legislativo, sea parte de los homenajes. Ya que el doctor Trujillo fue diputado, la posibilidad de que la familia considere de ser necesario poder también ser velado dentro de
el Pleno como tal. Expresidentes de la República también llegaron a la velación. Hace más de 40 años juntos fundamos la democracia popular y ese paso fue muy importante para la formación del binomio Roldós-Hurtado y para el gobierno de Jaime y mío. Cuando fui presidente, Julio César fue un leal legislador, a pesar de las discrepancias que tenía con algunas decisiones que tomé. Rosalía Arteaga señaló la intención de analizar la posibilidad de continuar con la iniciativa para realizar una consulta popular que elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que habrá que esperar un tiempo prudencial para que nos reunamos nuevamente y decidamos ahora ya sin el liderazgo del doctor Trujillo qué es lo que debemos hacer como comité. Se tiene previsto que la capilla ardiente permanezca hasta las 11:30 de este martes. A las 12 horas se realizarán los homenajes de Estado pertinentes y a las 13 horas se efectuará una misa en el Templo de la Dolorosa del Colegio San Gabriel, para luego trasladarlo hacia el Camposanto Monte Olivo, informó Sofía Vintimilla. Así es, nosotros reiteramos esta información. Esta capilla ardiente estará levantada hasta el día de mañana a las 11:30 y luego se dará una misa de cuerpo presente y después el traslado de los restos mortales del doctor Julio César Trujillo. En este momento aquí en la capilla levantada en el colegio, en la Universidad Católica, se dio una misa y posteriormente en estos momentos se están recopilando varios testimonios de las personas cercanas al doctor Julio César Trujillo que lo conocieron en su carrera profesional y en su carrera y en su vida personal también, que quieren expresar su solidaridad y pensamientos en estos momentos. Nosotros permaneceremos aquí para oportunamente contarles más detalles si la noticia es así oportuna. Vuelvo contigo, María Fernanda Estudios, con mucha más información. Buenas noches. Muchísimas gracias, Carolina, por traernos los detalles de los honores póstumos al doctor Julio César Trujillo. Ante el fallecimiento, el sensible fallecimiento del doctor Julio César Trujillo, TVC quiere expresar sus más sentidas condolencias a su esposa, demás familiares, allegados y amigos. El Ecuador ha perdido a un hombre notable, quien durante su prolongada vida y hasta el final de sus días sirvió al país desde diversas áreas. Estamos seguros de que su legado permanecerá por siempre, paz en su tumba. Y los hechos ocurridos en la plenaria del pasado 13 de mayo, donde habrían agredido a Julio César Trujillo, serán investigados. Así lo resolvió la Función de Transparencia y Control Social, quienes solicitarán a la Fiscalía indague los hechos. En sesión extraordinaria, la Función de Transparencia y Control Social resolvió solicitar a la Fiscalía General del Estado que se investigue a quienes habrían agredido verbalmente al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Julio César Trujillo, en la plenaria del pasado 13 de mayo. Una resolución que reivindica el derecho de la sociedad y del Estado a tener garantías para su pacífico, democrático y normal funcionamiento, al tenor de las leyes que precautelan la seguridad, el orden público y particularmente al tenor de la ley del adulto mayor, que también fue, en este caso, desconocida y lesionada severamente. Recordemos que aquel día un grupo de críticos al expresidente del Consejo lo insultaron, tachándolo de abusivo y ladrón. Al día siguiente el jurista fue internado en un hospital de la capital por un derrame cerebral que 5 días después culminó en su deceso. Por esta razón, Manuel de Jesús Peñafiel, presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena, que agrupa a 196 organizaciones, pondrán una denuncia en contra de estas personas que agredieron a Julio César Trujillo. Poniéndoles una denuncia por lo que atentaron contra su vida. Esto no hubiera pasado si estos señores no hubieran ido a atormentar al Consejo de Participación Ciudadana para tomarse las instalaciones públicas.
Por otra parte, el organismo de Transparencia y Control Social resolvió también solicitar al presidente de la República, Lenín Moreno, que declare el 19 de mayo, fecha en que falleció Trujillo, como el Día Nacional del Compromiso Cívico con la Transparencia y la Ética Pública. La misma fecha fue escogida por los funcionarios para celebrar el Día de la Función de Transparencia. Informó Patricia Aldaz. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio deberá prorrogarse en funciones una vez que el Consejo Nacional Electoral CNE no puede entregarles las credenciales a los ganadores en las urnas. Esto porque aún existen apelaciones por resolver. La presentación de 2 apelaciones en el Tribunal Contencioso Electoral, una de Fausto Lupera y otra de David Rosero, alarga la entrega de credenciales a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ganaron en las pasadas elecciones. Primero tienen que abocar conocimiento, sortear en el Tribunal Contencioso Electoral y resolver sobre lo que se ha pedido. Luego de eso también tienen otras posibilidades de hacer, como pedir los recursos de aclaración, de ampliación. Esperemos que esto ya termine este proceso para nosotros poder entregar las credenciales. Se está alargando, pero hay que cumplir con esos procesos. Son derechos de los actores, de los sujetos políticos que tienen la posibilidad de hacerlo y nosotros no podemos interrumpir el debido proceso. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, descarta la posibilidad de que se pueda entregar credenciales a aquellos candidatos que no tienen impugnaciones. No podemos entregar credenciales porque sabemos que están haciendo el proceso de elecciones, han pedido nulidad de elecciones y eso afecta a todos los candidatos. Con esto, el Consejo Transitorio sigue prorrogado en funciones. En cuanto al tema de la provincia de Los Ríos, se presentaron 17 objeciones ante la Junta Provincial Electoral, las mismas que fueron dados contestación en días pasados. Tengo entendido también que al Tribunal Contencioso Electoral entraron 8 apelaciones que también tienen que resolver. En Los Ríos se procederá de otra forma. Se ha dado la orden a la Junta Provincial de que las dignidades que no tengan ningún problema, ninguna impugnación o apelación, se vaya ya entregando credenciales. Informó Héctor Romero. En otro ámbito de la información, continúan los problemas para poder elegir las autoridades de las 4 comisiones legislativas. Los desacuerdos internos han provocado molestias en varios de los legisladores que forman parte de la nueva mayoría. Muchos se inclinan a que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que resuelva el problema. Era un inusual lunes en la Asamblea. Un ir y venir de legisladores ponían la tónica de una jornada intensa de reuniones que buscaban desbloquear la elección de las autoridades en al menos 4 comisiones, donde el acuerdo legislativo no se pudo concretar. Por ejemplo, en la Comisión de los Trabajadores se eligió a un presidente por fuera del acuerdo, dejando de lado a quien debía presidir la comisión, María José Carrión. Lo que yo espero es que la presidencia de la Asamblea actúe de oficio, recibiendo la información de cómo se actuó en ese caso, y si no, pues emitiré un informe al presidente de la Asamblea para que él conozca que no se cumplió con los procedimientos legales. Y desde Alianza País hay críticas a estas decisiones que han tomado varios legisladores de forma independiente, por lo que dicen la decisión en la Comisión de los Trabajadores fue ilegal. Y por eso el llamado fraterno que hacemos a los demás colegas de las demás bancadas es a respetar los acuerdos, así como nosotros hemos respetado los nuestros. Y es que el acuerdo que firmaron 4 bloques no se ha podido consolidar del todo. Otra comisión donde existen problemas es la de gobiernos autónomos. Aquí se debía elegir a Héctor Yepes como presidente y a Vilma Andrade como su vicepresidenta, pero el legislador Bayro Zuquilanda de Creo también busca la vicepresidencia y aquí nace el conflicto. Yo simplemente pido que se respete la dignidad de cada legislador y lo que se propuso se mantenga. Conflicto que según el asambleísta Zuquilanda se genera por un deficiente nivel de coordinación. Culpa a Luis Pachala, coordinador del bloque de los errores cometidos. Pachala lo reconoce. Los resultados están a la vista, lo que pasó. Entonces eso es sobreentendido de que las negociaciones fallaron. Tal vez en el momento de matrizar las comisiones no se visualizó completamente cómo iban a quedar las mayorías. Otra de las comisiones donde existe conflicto es la de educación,
donde Yanine Cruz de Creo debía ser electa según el acuerdo como presidenta, pero la gobernista Silvia Salgado no da su brazo a torcer y estaría conformando una mayoría para no permitir la elección de Cruz. La propia asambleísta Salgado había señalado que ya no votaría por la asambleísta Cruz, entonces son situaciones que obviamente se dan en estos procesos democráticos. Si estos conflictos no se solucionan en esta misma semana, todos se inclinan a que sea el Pleno de la Asamblea el que tome la última decisión y desbloquee el acuerdo. Mientras tanto, las reuniones para buscar una salida legal se multiplican en la Asamblea, a la espera de que el humo blanco pueda salir de estas comisiones y se puedan elegir a sus autoridades. Informó Javier Gallo. Varias reacciones se registran en la Asamblea Nacional ante el anuncio de que se enviará un paquete de reformas laborales que, entre otras cosas, incluirían nuevas formas de contratación. El anuncio del gobierno de que enviará hasta la Asamblea un paquete de reformas laborales que incluirían cambios en las modalidades de contratación causan las primeras reacciones. Desde el sector de derecha en la Asamblea se afirma que estas reformas son necesarias si se busca dinamizar la economía del país y si se busca generar más empleo. El gobierno está impulsando los diálogos. Estos diálogos son buenos, pero con acciones de cambio positivo que permitan generar plazas de empleo. Porque los que ya tienen un trabajo, ellos no necesitan empleo, pero 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Tenemos que buscar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para generar esas facilidades de empleo. Cosa que rechazan desde el correísmo, que afirman que lo único que busca esta reforma es beneficiar a los empresarios a costa del esfuerzo de los trabajadores. Por su parte, ellos anuncian que no apoyarán una posible reforma en ese sentido. No nos olvidemos que estamos hablando nada más y nada menos de la ampliación en la jornada laboral y de esta manera diariamente trabajar 12 horas. Esto indica de que no tienen previsto reconocer horas extras y extraordinarias. Que el gobierno busca congraciarse con el Fondo Monetario Internacional y así cumplir con las recetas del organismo de crédito. Que viabilizar esta reforma sería dar paso a la flexibilización laboral, aseguran. Todo esto responde a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. No tenemos por dónde perdernos y lamento mucho, una vez más, que dirigentes sindicales de la CUD y del FUD se presten para este juego simplemente para atender la voraz intención del Fondo Monetario Internacional. Son las primeras reacciones desde la Asamblea ante el anuncio del envío de una reforma laboral por parte del Ejecutivo. Informó Javier Gallo. La reforma laboral despierta criterios encontrados. Para los trabajadores se trata de un retroceso en materia de conquista laboral, mientras que el sector empleador asegura que la propuesta va por buen camino. Para el ministro de Trabajo, Andrés Madero, la reforma pretende dar paso a la generación de mayores fuentes de empleo. Tomando en consideración la actividad económica que realice la persona y la empresa para la cual presta sus servicios. Previo acuerdo por escrito entre el empleador y el trabajador, que será registrado ante el Ministerio de Trabajo, quien velará con el cumplimiento de esta norma, se podrán realizar otro tipo de jornadas que sean acordes a la realidad económica. Entre esas reformas planteadas se establece la denominada flexibilización de la jornada. Con ello, se permite la existencia de las 40 horas semanales de manera especial, logrando que las empresas contraten personal que cumpla con un horario diverso por día. Siempre previo acuerdo en las partes y que no superen las 40 horas semanales. Las horas que superen las 40 horas semanales tendrán los recargos establecidos en la ley. De su parte, el representante del sector empleador aseguró estar de acuerdo con el planteamiento alcanzado a través del Consejo Nacional del Trabajo. Porque las empresas necesitan crecer y para crecer tienen que contratar a más gente. Y lo que impide que se junten las empresas que quieren contratar y las personas que quieren trabajar es esa legislación laboral caduca. Sin embargo, el Frente Unitario de Trabajadores dio a conocer su postura contraria al proyecto de reformas. Según lo manifestado, se trataría de un retroceso en conquistas alcanzadas. Esto va a significar a seguir inyectando más recursos al bolsillo del empresario y recortar derechos trabajadores, como es lo que se pretende, eliminar los recargos de horas suplementarias. Al final, ambos sectores, el empleador y el trabajador, dieron a conocer sus posturas sobre los puntos que se deberían abarcar para mejorar las ofertas de empleo a nivel nacional. El contrato por horas es clave para que el Ecuador le dé empleo a la gente que está demandando trabajo. Los negocios en el mundo real tienen horas pico
y por eso el contrato por horas facilita la contratación. Si queremos generar fuentes de trabajo es incentivando la pequeña y mediana industria, inyectando capitales allí, préstamos a largo plazo y a bajos intereses, donde puedan tener la capacidad también de contratar efectivamente a la juventud. Informó José Morales. Dentro del caso denominado Arroz Verde, la Fiscalía solicitó que el expresidente de la República, Rafael Correa, y el ex vicepresidente Jorge Glass rindan su versión sobre los supuestos aportes recibidos para el movimiento Alianza País por parte de 8 empresas internacionales. Jorge Glass, quien está preso en el centro penitenciario de Cotopaxi, no dio su declaración porque no habría sido notificado, según dio a conocer el abogado. En el caso del exmandatario, sus abogados no acudieron a la Fiscalía, por lo que no hubo ninguna conexión con Rafael Correa. Para este 21 de mayo está citado el secretario de la Administración Pública, exsecretario Vinicio Alvarado. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa comercial, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Y al regresar, mucha atención desde Londres. Hay información importante con el caso de Julian Assange, porque el informe borrador de la Contraloría estableció posibles irregularidades en el otorgamiento de la naturalización ecuatoriana a Assange. Además, les contamos, en información local, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que implementará un plan de repavimentación de las calles que tomará de 6 a 7 meses en la capital de la República. Para ello pedirá que la medida del pico y placa dure todo el día. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Los maestros jubilados anuncian una movilización para el próximo miércoles en respuesta a la falta de atención de las autoridades de turno y el no pago de sus jubilaciones. Además, solicitarán se enjuicie políticamente al ministro de Economía. 12 años de lucha sin respuesta positiva que les lleva a tomar una resolución. Realizar una concentración nacional el día miércoles 22 a las 8 de la mañana en el Parque del Arbolito y una movilización ante las principales autoridades del país con los siguientes objetivos. Primero, solicitar el llamado inmediato a la Asamblea Nacional, solicitarle el llamado inmediato a juicio político al señor ministro de Finanzas. Los argumentos serían no haber cancelado los haberes a los maestros desde el 22 de noviembre pasado, como desacatar la ley interpretativa aprobada por la Asamblea Nacional. Y que estaba en vigencia que desde el 16 de abril pague a 8.600 maestros jubilados del 2008, 9 y 10. Desacata la Constitución de la República cuando no paga a 9.000 maestros que se jubilaron 2015, 16 y 17 y que han presentado todos los documentos. Alfonso Llanes, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados, argumenta que son 22.000 docentes a nivel nacional que se encuentran en el olvido. Pero eso no es todo. Su preocupación se ahonda al pretenderse disminuir los 350 millones de dólares que constan en la proforma presupuestaria y que se habría anunciado sería para este sector. Se nos comunica que en este año únicamente se destinará cerca de 100 millones. De los 350 se reducen a 100 millones y que los 250 serían para los pagos, para el pago en bonos. Pero ¿qué sucede con esto de los 100 millones que se pretende pagar hasta diciembre? Desde luego, si es que hay el presupuesto necesario. Piden a las autoridades ponerse la mano en el corazón y atender sus demandas. Al no recibir el incentivo jubilar al que tenemos derecho, realmente aqueja a todas las familias cuyos miembros tienen la necesidad de gastar en medicamentos, en atención a cada uno de los compañeros que pasan de los 70 años o más. Informó Héctor Romero. Como lo anunciamos, la Contraloría General del Estado detectó presuntas irregularidades en el otorgamiento de la naturalización de Julian Assange, además de inconsistencias y pagos sin sustento en su mantenimiento y permanencia por casi 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres.
En el primer informe borrador del examen especial realizado por la Contraloría a los procesos de otorgamiento de asilo político y naturalización de Julian Assange, determinó que la Cancillería habría violado la Constitución y la Ley de Movilidad Humana al haber incumplido con varios requisitos. Por ejemplo, vivir mínimo 3 años en el Ecuador. Para este proceso se utilizó un formulario distinto. No se pagó aranceles por $800 para la naturalización, además de que este trámite no consta en el sistema de información estatal SIGEL y KIPUX, que es obligatorio. Datos nada novedosos ni reveladores para la defensa del australiano Carlos Poveda, quien insistió en que el trámite para un asilado es más flexible, además de que no se estaría tomando en cuenta tratados internacionales. El tratamiento a un asilado para los efectos de naturalización son mucho más flexibles que los legales, que los normales. Por ejemplo, se advertía que no se ha pagado tasas consulares. Yo simplemente pediría a la gente de Contraloría, aquí hay abogados distinguidos, que lean lo que dice el Estatuto de Refugiados. Inclusive puede haber una especie de no cobro de aranceles por la misma situación de asilado. Este informe borrador comprende el periodo de enero del 2012 a diciembre del 2018, tiempo en el cual estuvieron como canciller Ricardo Patiño, Guillaume Lom y María Fernanda Espinosa. El texto además detalla varios incidentes entre Assange y el personal que trabaja en la embajada, como malos tratos, falta de higiene, orden y temas de seguridad, mismos que habrían sido debidamente notificados por los embajadores de Ecuador en Londres y sobre los cuales Contraloría no identificó acciones concretas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de ellos Juan Falconi Puig, quien estuvo presente en la lectura. Yo por precaución informaba todo, por precaución de que en un momento dado podría haberse dado un incidente mayor. ¿Estaba en riesgo la integridad de quienes estaban en la No. Hubo a veces hasta amenazas de bombas, tuve que hacer intervenir a la policía, porque lo que expliqué en algún momento, había gente que estaba muy de acuerdo y muy a favor del país con el asilo, y había otra gente que no estaba de acuerdo y no estaba a favor con el asilo. Entonces había intereses todo el tiempo en distintos sentidos. Mientras tanto, en el borrador de un segundo examen especial se determinó que al Estado ecuatoriano, sin contar con los gastos realizados por la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, le costó $795.372 la manutención y permanencia de Assange en el periodo 2012 a septiembre del 2018, rubros que costearon servicios de lavado, servicios médicos, alimentación, internet, consultorías legales y comunicacionales, adecuaciones de su habitación, eventos públicos, pasajes y viáticos. Estos gastos fueron cubiertos por un fondo rotativo y una caja chica, además de 4 fondos especiales de la embajada, pagos sobre los cuales Contraloría no encontró ningún sustento. A partir de la notificación de estos informes especiales, los involucrados tienen 5 días para presentar sus pruebas de descargo. En Quito informó Adriana Rojas. La Fiscalía del Ecuador ordenó la inspección e incautación de pertenencias de Julian Assange, que se encontraban en la Embajada ecuatoriana en Londres, hecho que ha sido criticado por Wikileaks y la defensa del informático. Funcionarios de la Fiscalía ingresaron a la Embajada de Ecuador en Londres para revisar las pertenencias del fundador de Wikileaks, Julian Assange, hecho que fue denunciado por la organización mediática internacional. El Ecuador no ha permitido ni la presencia de Julian Assange ni la de oficiales de Naciones Unidas. Según el portal, en el material incautado se hallan 2 manuscritos de Assange, documentos legales, registros médicos y equipos electrónicos. El tema de los documentos de defensa jurídica y sobre todo también documentos de su salud. Esos 2 documentos o 2 tipos de información son reservadas, son confidenciales. Wikileaks ha denunciado públicamente que el accionar del gobierno de Lenín Moreno es ilegal. Ante esto, la Cancillería del Ecuador especificó en un comunicado que el proceso corresponde a las investigaciones que se ejecutan para identificar posibles elementos que quizá se pudieron usar para cometer delitos. La inspección e incautación del material se da tras un pedido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hecho por el cual Wikileaks denuncia que las pertenencias de Julian Assange están siendo entregadas al país norteamericano. Ante esto, la Cancillería respondió: En caso de que la Fiscalía decida incautar alguna de las pertenencias del señor Assange con propósitos de investigación judicial, estos serán remitidos al Ecuador según los procedimientos legales aplicables. Si de los análisis que efectúe la Fiscalía se concluye que alguno de los bienes incautados se deben transmitir a los peticionarios de asistencia judicial, se procederá a hacerlo siguiendo las normas y procedimientos legales de rigor.
Assange permanece en Londres cumpliendo una condena de 50 semanas por no presentarse ante la justicia, mientras espera la audiencia de su extradición a Estados Unidos, misma que se realizará el 30 de mayo. Informó Valeria Navarro. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, durante una entrevista radial se refirió a varios temas de interés respecto de su gestión municipal. Entre sus planteamientos se encuentra extender el pico y placa durante todo el día, así como la posibilidad de que se reabran los casinos. Optimización de recursos del Cabildo quiteño. Ahí hay varios automóviles que ya estamos esperando un informe que saldrán al remate, pero había una flota cerca de 200 vehículos, había otra flota de 50 vehículos que estaba como de reserva y había una contratación con una empresa privada para que haya reserva de la reserva de vehículos. Entonces son temas de optimización de los recursos del pueblo quiteño que estamos nosotros tomando esas medidas para llegar al lugar de trabajo por nuestros propios medios. Fusión de secretarías municipales. Se está pensando fusionarlas, se está haciendo un estudio. Ahí estamos centralizando, por ejemplo, la comunicación en todas las decenas de dependencias. Hay community managers, hay comunicadores, hay camarógrafos. Entonces pensamos que ahora en la era digital se puede centralizar, se puede pasar la información y no se necesita mucha burocracia en todas las entidades. Recorte de empleados municipales. Los recortes de los empleados de libre remoción ya los estamos realizando. Hay casi cerca de 1,000 empleados de libre remoción, que cada alcalde viene con esos 1,000 empleados. Nosotros no vamos a reemplazar esos empleados de libre remoción, vamos a recurrir a empleados de carrera, empleados que ya tienen, diríamos, un nombramiento. Privatización de empresas municipales. Privatizar los servicios públicos no es mi visión, no es la solución desde mi punto de vista. Algunos servicios se podrían hacer una alianza público-privada. Ahí nunca pierde el municipio, siempre tiene el control. Seguridad. Estamos nosotros ya tomando las decisiones para que Quito sea una ciudad video vigilada, pero con vigilancia de punta para que se puedan coordinar todos los sistemas de videovigilancia del ECU 911, de los bomberos. Reasfaltado de vías y sistema pico y placa. En los 6-7 meses que durará esta etapa de repavimentación, posiblemente tengamos que pedirle a la ciudadanía que se pueda sacrificar un poquito solo por ese tiempo de repavimentación, mantener el pico y placa durante todo el día. Fijación de tarifa de transporte. La ciudad tiene que saber que esa tarifa será técnica, que estaremos totalmente conscientes de que no perjudique a la ciudadanía. Posibilidad de reapertura de casinos. Aquí está prohibido, hay que buscar la manera. Hay una salvedad, si es que el municipio lo hace sin fines de lucro, podría implementarse sin una consulta popular o sin una enmienda constitucional. Si es que el municipio pasa a ser socio y sin fines de lucro, hay esa posibilidad, pero eso va a generar muchas plazas de empleo. Se generan diversas reacciones desde el Consejo Metropolitano tras el anuncio del alcalde Yunda de extender el pico y placa por 7 meses debido a los trabajos de repavimentación y de eliminar esta medida para los vehículos eléctricos. Aunque no precisó la fecha de inicio de los trabajos, las vías que serán intervenidas y el monto económico de la obra, el alcalde Jorge Yunda anunció en un medio radial que durante un plan de repavimentación, el pico y placa durará todo el día. Pero también hay otra propuesta que podría modificar esta medida, iniciativa del propio alcalde que pretende eliminar el pico y placa para los vehículos eléctricos, la cual será presentada en los próximos días al Consejo Metropolitano. Las primeras reacciones se generan desde el Cabildo. Para la concejal Andrea Hidalgo, las dos propuestas aportarían a mejorar la calidad del ambiente. De hecho, debe ser un incentivo para todos quienes contribuyen de una manera distinta a mejorar la calidad del ambiente. Debe haber ese incentivo, el incentivo que puedan utilizar su vehículo en días que no estaban establecidos. Con este mismo criterio concuerda el edil Juan Manuel Carrión. Dice que apoyarán todas las iniciativas que busquen disminuir los niveles de contaminación en la ciudad. Bueno, creo que toda iniciativa que estimule el uso de autos eléctricos para evitar el consumo de combustibles fósiles son saludables, son bien recibidos.
mientras que el concejal Omar Ceballos considera que se debe analizar los posibles cambios en la medida y cuál será el impacto en la movilidad. Tema que hay que analizarlo porque ha pasado varios tiempos después de que se instauró esto y parece que ya no está dando resultados, entonces habría que considerar eso y estudiarlo y ver qué otras medidas podemos tomar, ¿no? El pico y placa inició en marzo de 2010. Es una medida que regula el tránsito en el distrito de Quito al prohibir que ciertos vehículos circulen en determinadas horas del día. Informó Priscila Cadena. Es un placer seguir con ustedes. Una narcoavioneta se precipitó en tierra en San Lorenzo, sector fronterizo con Colombia. El accidente aéreo se registró en la pista de una hacienda palmicultora cerca a la vía que conduce a Matay. Todo parece que la avioneta tipo Cessna buscaba aterrizar en una pista de tierra en el interior de una hacienda palmicultora. Al piloto aparentemente le faltó pista y se fue a parar en una especie de zanja. De la novedad fue notificada la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. Una patrulla fue la primera en arribar al sitio. En el lugar se topó con la aeronave, tanques de combustible y unos bloques forrados con cinta de embalaje. Recibimos información por parte de nuestra Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas indicando que una avioneta se ha accidentado en nuestro sector de responsabilidad. Se trataba de una avioneta color blanca con tomate y café de nombre Centurión 2 de matrícula N286TC. Al parecer los ocupantes salieron ilesos, abandonaron el sitio del accidente. Los uniformados solo encontraron evidencias de una supuesta actividad ilegal. A unos 30 metros de donde quedó la aeronave, aparecieron bultos negros entre la maleza. Con unos 240 ladrillos o bloques de sustancias sujetas a fiscalización. Presumen que la aeronave llegó del extranjero, que tenía planificado cargar en la zona de frontera. Todo apunta a que quienes cuidaban el cargamento millonario contaron con el tiempo necesario para sacar o esconder más bultos. Solo dejaron lo que ya no alcanzaron a cargar, tal vez por temor a ser descubiertos o porque presintieron el movimiento de patrullas militares. Coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía, se encuentran en este momento realizando los diferentes protocolos para poder ejecutar la judicialización. La hacienda está a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, es decir, punto estratégico para el movimiento de las organizaciones narcotraficantes. No hay personas detenidas. En la cabina encontraron documentos que hacen presumir que los ocupantes eran de nacionalidad mexicana. Los pormenores de este caso es que este tipo de avionetas están siendo usuales en nuestro país. Entendamos que la ruta de pronto viene de México, viene Centroamérica, Guatemala posiblemente, Ecuador, hacen su cargamento aquí y suelen salir por la misma ruta. El trabajo investigativo quedó a cargo de la policía. En este caso no se trataría aparentemente de una pista abandonada o clandestina adecuada para actividades ilícitas. Más bien estarían utilizando una pista de avionetas que cumplen labores de fumigación. En Quito informó Iván Casamen. Así concluye el Comercio TV, amigos televidentes, que tengan un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Todos nuestros mejores deseos para ustedes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.